tardes a todos, bienvenidos a nuestro foro online, un día más. Hoy nos acompaña, hola Antonio, te estoy presentando, nos acompaña el viticultor Antonio Miguet, que ya estuvo con nosotros el jueves pasado presentándonos el camino del vino, y hoy nos trae su gran proyecto, ¿no? Que es la bodega Boas Vides, que es una bodega cuya intención es recuperar viñas muy antiguas y elaborar vinos de muy poca producción, una producción muy pequeñita, pero con mucha calidad. Vinos artesanales y vinos con alma. Pero bueno, yo creo que lo que mejor nos puede contar es Antonio. Antonio. Pues muchas gracias, Susana. Cuando me necesites me llamas y me incorporo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nada, como bien ha dicho Susana, pues produzco vino tinto en un pequeño paraje del Ribeiro, que es una comarca histórica vitivinícola, y desde hace pues aproximadamente 20 años, en los primeros momentos del 2000, decidí empezar a recuperar estos viñedos históricos en parajes históricos, muchos de ellos abandonados, completamente abandonados, que hoy en día pues me están dando la satisfacción de producir un vino que creo que es interesante, creo que aporta su granito de arena en una comarca en la que habitualmente estamos acostumbrados a producir blancos, aunque hay ya voces que están sonando, que nos están diciendo gente especialista, de los diferentes especialistas de la Estación de Viticultura y Enología de Galicia, etcétera, etcétera, y algunos prescriptores, que esta es una tierra muy indicada, muy adecuada para producir tintos. Así que he iniciado esta aventura hace ya más de 20 años, convencido de que este era un poco una parte del futuro del Ribeiro. Claro, estamos hablando de una zona vitivinícola histórica. La mayor parte de la gente pues la conoce de referencia, de tener oído hablar de ella, pero realmente pues en general a nivel nacional, a nivel español y a nivel internacional se conoce muy poco más allá del eco que resuena de su nombre. El Ribeiro es una multitud de ríos, son 20 ríos en total, aunque hay 4 que son los que, digamos, articulan el territorio, que son el Avia, el Miño, el Barbantiño y el Arnoia, y estos reciben aportación de otros ríos. El que, digamos, la columna vertebral es el Miño, que desde Ourense hasta Ribadavia constituye el Ribeiro del Miño, y la otra, la histórica, es el Avia, en la cual en estos momentos estamos asentados y desde la cual os hablo a todos los que estáis escuchándome y viéndome. Este es un valle con unas características físicas y unas características climáticas muy idóneo para la producción de vino. En general, todas las variedades de uva que se pueden encontrar en Galicia están situadas aquí en el Ribeiro, porque dispone de varios microclimas para todas ellas. Entonces, bueno, históricamente el Ribeiro siempre ha producido vinos plurivarietales, porque unos aportaban estructura, otras variedades aportaban aromas, otras aportaban glicerina, grasa, etcétera, etcétera, y equilibraban pues esos parámetros tan indispensables para hacer que un vino viva muchos años. Para iniciar mi proyecto lo primero que hice fue documentarme acerca de lo que había pasado aquí en el Ribeiro hacía siglos y por qué estos vinos tenían tanta fama. Tenemos que tener en cuenta que en toda esta documentación que fui encontrando y que sigo en estos momentos buscando y leyendo todo lo que me llega, encuentro unos datos absolutamente increíbles de la producción de grandes vinos que tenían vocación de viajar. Y son muchos de los escritores y de los geógrafos de la época, desde el siglo VIII hasta el XVIII, que nos hablan de estos vinos como que son vinos duraderos, que son vinos que viajan bien y que son vinos que duran y que tienen una vocación comercial perfecta para su exportación. Así que nos encontramos, por ejemplo, que el primer vino que llega a América, documentalmente hablando, es el vino del Ribeiro. Tradicionalmente se conocían como vinos de Ribadavia, que eran los que cogían las cuencas del río Avia y de sus afluentes, y Ribeiros del Miño, que estaban vinculados al río Miño hasta la ciudad de Ourense. Y las dos capitales pues eran Ourense y Ribadavia, que están distantes a 27-28 kilómetros una de otra a través del Miño. El Avia siempre fue la aristocracia de los ríos vitivinícolas gallegos.
Así que en mi proyecto pues decidí fijarme en el Avia como valle escogido para la producción de vinos de calidad. Otra de las cuestiones que decido hacer ya desde el principio, y como veremos en la imagen, Sergio nos irá subiendo, es escoger aquellas terrazas, aquellos lugares que eran más adecuados para la producción de tinto. Buscar esos parajes y buscar digamos, ese microclima, ese micrositio donde estaban los vinos tintos. Entonces empecé a barajar una serie de nombres, una serie de localidades, de lugares, y fui descubriendo que muchos de ellos pues estaban abandonados, estaban en medio de esos bosques. En el año 2000 pues había un montón de socalcos. Hay que tener en cuenta que socalcos aquí en el Ribeiro y en el sur de Galicia se conocen, incluso en Portugal, en el Douro, se conocen como las terrazas graníticas, las terrazas que se hacen para sujetar el terreno y para poder cultivar, ¿no? En este caso, la vocación del Ribeiro desde tiempos inmemoriales, hay que tener en cuenta que el lagar más antiguo fechado en Galicia, donde se producía vino, científicamente es el lagar de Santa Lucía, a 15 kilómetros de Ribadavia, en el ayuntamiento de Castelo de Miño. Entonces, bueno, es un lagar galaico-romano y ya nos habla de una producción vitivinícola en aquellos tiempos. También tenemos que tener en cuenta las variedades de uva que tenemos. La variedad de uva es una riqueza que el Ribeiro ha ido conservando a lo largo de los siglos, y son estas variedades de uva las que le han dado fama al vino del Ribeiro, ¿no? El Ribeiro ha tenido diferentes fases. Ha tenido una fase en la Edad Media en la cual pues, destacó, sobre todo entre los siglos XIV y XVII, por sus vinos blancos. Tienen muy buenas referencias, están continuamente en la documentación. Es el vino que más aparece en la literatura del siglo de oro, donde Cervantes, Lope de Vega, Estebanillo, Tirso de Molina, etcétera, etcétera, pues lo consideran como el rey de los vinos. Y a partir del siglo XVIII empieza a ganar mucha más fuerza el vino tinto. Entonces las entradas de este vino en los monasterios y en las grandes granjas monacales nos hablan de una producción bastante importante e intensa. Entonces ahí es donde he ido yo, he ido a esta documentación y he ido a esos lugares que tenían los monasterios, esos parajes que la nobleza laica y eclesiástica tenía en este valle, en el Valle del Avia. Entonces ahora en estos momentos, pues para que os hagáis una idea, nos encontramos una vista sobre el Valle del Avia en la viña de Peitieiros, que es una localidad, es un lugar, perdón, que forma parte de una localidad que se llama Pazos Hermos, y cuyas terrazas, cuyos viñedos estaban totalmente abandonados, y en esa labor entre el año 2000 y 2005 he ido aglutinando diferentes parcelas, algunas invadidas de maleza y de acacias, y las he ido recuperando para plantar aquí algunas de esas variedades que también he ido recuperando. El vino tinto que produzco se llama Boas Vides, ya lo habréis visto en alguna de las imágenes y en la presentación que me ha hecho Susana, y actualmente produzco sobre 2000 botellas. Las variedades que utilizo, para que os hagáis una idea, son un tanto extrañas para aquellos no introducidos en el mundo del vino y menos en la viticultura o vitivinicultura gallega. Utilizo la carabuñeira, utilizo el caño da terra, utilizo el brancellao, utilizo la cañolongo, utilizo la sausón y utilizo la espadeiro. Son las uvas que he plantado mayoritariamente en los dos parajes que he seleccionado desde hace más de 20 años, como digo, para la producción de vinos tintos. He tenido claro que este era uno de los puntos más fuertes en los que podía sujetarse, apoyarse el Ribeiro a lo largo de su historia, y al ir recuperando estas viñas he descubierto también un patrimonio histórico-artístico fundamental y magnífico, que son los lagares líticos, como el que hay en esta misma viña y que podéis ver en la imagen, es el lagar lítico de Peitieiros. En esta viña también recuperé
una variedad que en el Ribeiro en estos momentos tiene bastante fuerza, que es la Treixadura, y de la que seguramente todo el mundo habrá oído hablar, porque esta es blanca, en este caso, no he renunciado a las blancas, pero las tintas son las que en estos momentos me están permitiendo hacer el Boas Vides, y otro vino más que es el Baixo Terra, que es un vino que he decidido enterrar para ver en condiciones de temperatura, en condiciones de luz y de silencio, cuál era su evolución. Estamos hablando de la añada del 2017, y cuando hablamos de los vinos que yo produzco, siempre estamos hablando de vinos que van a durar en el tiempo y que van a alcanzar su cénit a partir del tercer, cuarto año. Las variedades de uva que poseemos tintas aquí en este valle vitivinícola son variedades que van a aportar mucha vida a nuestros vinos, y es injusto actualmente que pensemos que los vinos de esta zona son vinos del año, o como mucho de 2 años, cuando son vinos que tienen una vocación de durar mucho en el tiempo. Seguramente habremos oído hablar todos de los vinos atlánticos. Está en boga lo de los vinos atlánticos gallegos o los vinos atlánticos de la Cordillera Cantábrica, incluso los vinos atlánticos portugueses y los canarios y los andaluces. Bueno, yo considero que ni hay vinos atlánticos ni mediterráneos, y sí es cierto de que hay una climatología que se impone, y muchos pensarán que el Ribeiro está en Galicia, y que Galicia, que es un clima eminentemente lluvioso, y además con este día otoñal en el que estamos, pues a veces parece que tratamos de reforzar ese tópico, ¿no? La realidad es un poco tozuda, y el Ribeiro sí es cierto que tiene un clima típicamente atlántico durante el otoño y el invierno, pero la primavera es un clima casi subtropical, y el verano es un clima muy mediterranizado, es un clima tremendamente seco, y es la zona donde menos llueve de Galicia. Eso permite tener unas maduraciones óptimas, y, como digo, esto nos lo aporta la historia, es decir, nadie en su sano juicio hace 2000 o más de 2000 años se le ocurriría dedicar un territorio agrícola a una producción que, digamos, fuese de inferior calidad. El Ribeiro durante esos 2000 años se ha dedicado al vino casi exclusivamente, es un cultivo monovarietal, con lo cual lo que tenemos es una comarca con una gran vocación. Lo único es recuperar esas señas de identidad en las variedades de uva y en el patrimonio histórico. Entonces, al recuperar estas viñas, hemos descubierto todo este patrimonio histórico de lagares y de bodegas abandonadas. Y actualmente pues elaboro sobre 2000 botellas, y con vocación de empezar a elaborar poco a poco pues 2000, 3000, 4000, y nunca llegar a pasar, si es posible, de 5000 botellas, porque lo importante aquí para mí es producir vinos de calidad, no es crear del vino un negocio o una fuente inagotable de recursos financieros, sino intentar que sea una satisfacción, es un proyecto de vida, realmente no es un negocio, y esto se produce porque yo he nacido aquí y he vivido aquí prácticamente toda mi vida, he estado durante un par de años fuera, y me he dado cuenta de que después de recorrer diferentes zonas vitivinícolas y de aprender mucho sobre vinos a nivel internacional, el Ribeiro y esta zona en concreto, el Valle de Arabia, conserva una historia y unas condiciones para producir vinos de calidad absolutamente increíbles. Así que lo único que hago es cuidar este viñedo de forma ecológica, intentar que esas variedades de uva se desarrollen plenamente y tengan una maduración adecuada, y la mínima intervención de la viña también intento trasladarla a la bodega, y son vinos prácticamente sin sulfitos y sin añadir levaduras, son fermentaciones espontáneas, y hasta el momento solo puedo decir que es una auténtica felicidad y una satisfacción el potencial que estas variedades están procurando para la elaboración de estos vinos tintos. Para todos aquellos que me hayan escuchado hablar de estas variedades de uva, y que vemos algunas en la imagen, son variedades distintas, algunas compartidas con el norte de Portugal, porque proceden de la antigua Galicia, desde el río Douro portugués, desde la zona del
de donde se elaboran los viños maduros del Douro, los oportos, hasta la mitad de Galicia, toda esa parte, toda la antigua Galicia disponía prácticamente del mismo material vegetal. Estas variedades hoy sabemos que proceden exclusivamente de Galicia, que estaban aquí ya cuando llegaron los romanos, de los que se habla mucho, que si trajeron variedades, pero estas variedades ya estaban aquí. Esto lo sabemos porque hoy pues tenemos afortunadamente unos científicos y unos institutos en los cuales se cruzan los ADNs y nos permiten conocer el parentesco con otras variedades a nivel internacional. Así que, bueno, la carabuñeira en el Ribeiro viene a ser pariente o sinónima de la touriga nacional portuguesa, y luego encontramos como la Sousón, pues también repite el mismo nombre en Portugal, la Caño da Terra en la zona de Monterrey, en Galicia, y también en la zona de Trás-os-Montes de Portugal recibe el nombre de Zamarrica. En fin, el caño longo lo encontramos con el nombre de Azal, y así sucesivamente vamos encontrando similitudes. El mismo albariño, que es una variedad de aquí, que está implantada en el Ribeiro desde hace más de 2000 años, pues recibe el mismo nombre en Portugal y en las Rías Baixas, y lo mismo ocurre con la Treixadura o con la Loureira. Son variedades todas de aquí. Estas ya las últimas tres que he citado son blancas. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, en una pequeña bodega, decido empezar este proyecto que me gustaría compartir con todos los oyentes y con todos los amantes del vino, y también con todos aquellos que quieran disfrutar de una experiencia, de una visita en una bodega o un viñedo. Una de las cosas más bonitas que cualquier visitante, que cualquier viajante, que cualquier turista puede encontrar en esta comarca son sus paisajes. Hay que iniciarse. Es cierto que no es fácil de descubrir, porque estamos hablando de 20 ríos, 20 cañones, 20 valles y un sinfín de colinas. Colinas que crean microclimas y que crean unos territorios muy medievales, muy humanizados históricamente, y que nos dan una gran satisfacción en cuanto a experiencia paisajística, pero que también nos permiten descubrir vinos distintos. Y esta es una de las cosas más maravillosas que tiene esta zona, que es plurivarietal, y ya sabemos que en la variedad está el gusto. Otra de las cuestiones más importantes es el factor humano. El factor humano en el Ribeiro es fundamental para conocer la cultura del vino. Todavía hoy la generación anterior a la mía y la anterior a la anterior, estamos hablando de gente de 70, 80 años, son auténticas fuentes de sabiduría a las que he consultado, y bueno, pues que es un placer escuchar incluso para cualquier visitante o turista que venga a conocernos. Y luego, pues el que quiera visitar el proyecto de Boasvides, pues yo encantado, con los brazos abiertos, y bueno, pues para conocer un poquito qué se está haciendo en los tintos gallegos, pues no solo Boasvides, sino otros productores de la zona que están haciendo magníficas cosas desde hace muchos años. No sé si me queda algo más. Si Susana tienes alguna pregunta o algún oyente quiere que hablemos más de alguna cuestión específicamente, pero bueno, más o menos el proyecto viene a ser un poquito así, de lo que os he contado. Hola Antonio, ya estoy aquí otra vez. Pues qué interesante, ¿no? Qué proyectazo. Pues mira, sí, están preguntando, ¿qué es lo primero que tú nos dirías que un visitante tiene, un turista, qué es lo primero que debe de saber nada más llegar a tu bodega? Bueno, lo primero que tiene que saber nada más llegar a mi bodega, bueno, es una buena pregunta. Bueno, lo primero que tiene que estar dispuesto a disfrutar del vino y a disfrutar de una buena conversación. Yo creo que el vino, hoy se producen vinos muy buenos en todo el mundo. ¿Cuántos vinos se pueden degustar en una cata en tu bodega? En una cata, pues normalmente yo suelo introducir a la gente en unas catas un poco raras. Siempre intento que la gente aprenda y tenga diferentes sensaciones contrastadas. Entonces normalmente son 3 o 4 vinos. Suele ser el vino que he hecho este año, por ejemplo, para que vean cómo es un vino recién hecho, cómo todavía no está maduro, cómo no es un bebé. Y luego vinos que a lo mejor llevan 2 o 3 o que llevan más de 10 años. Entonces poco a poco la gente va encontrando vinos con diferente perfil procediendo de las mismas uvas, con lo cual se puede hacer una idea
de la evolución que estos vinos tienen y la riqueza de matices que van ganando con el tiempo. Qué maravilla. Luego también nos preguntan, a ver, la gastronomía gallega es muy amplia y muy rica. Entonces, ¿qué comida aconsejarías tú para para tomar un vino de los tuyos? Bueno, para tomar... Bueno, ¿Qué lo maridarías tú? Sí, aquí vamos a hacer una diferenciación de la que todavía no he hablado, que es el tostado, que os hablaré ahora a continuación. Porque claro, he estado hablando de los vinos tintos, pero no he hablado de uno de los grandes vinos históricos dulces de Europa, que es el tostado del Ribeiro, que yo hago con variedades tintas. Entonces, para los vinos tintos que yo produzco, que son vinos normalmente con cierta complejidad y con cierto recorrido, yo creo que hay un paraguas ahí bastante amplio de comidas que están basadas en las carnes, en las diferentes preparaciones. Puede ser desde un cocido hasta un chuletón, puede ser una carne de ave, de la galiña de Mos, en fin, hay una serie de carnes vinculadas a las producciones ganaderas de Galicia, o un cordero va perfectamente, y como no, la empanada gallega. Y también es muy interesante combinarlo, armonizarlo con quesos. Podemos decir que Galicia, Asturias y todo el Cantábrico, pero en Galicia actualmente hay una paleta de quesos sensacional que con este vino casa muy bien, desde el propio queixo do país, como así le denominamos, hasta quesos más elaborados, de producciones donde ya hay un queso ya semicurado, iría muy bien con este vino tinto. Otra cosa es el tostado, que como digo, es este vino dulce que se hace de las uvas pasas. Y lo voy a explicar así brevemente, porque lo que hacemos, y en algún momento ha aparecido una imagen de uvas pasas, pues lo que hacemos es seleccionar los mejores racimos de la viña. Esos racimos los vamos eligiendo pues porque tienen que estar perfectamente formados, no pueden tener ruptura ninguna, ni pueden estar comidos o picoteados por aves o por avispas o por abejas. Tienen que estar perfectos, de maduración y de aspecto. Y esos se suelen colgar en grandes salas bajo cubierta y alejadas de la luz solar, pero muy bien ventiladas. Y suelen estar ahí durmiendo esos racimos durante 3 meses. Al cabo de 3 meses los recogemos, los prensamos y ese líquido viscoso de la uva pasa es el que está fermentando probablemente. Mira, yo te puedo decir que este año aún está fermentando el tostado del año pasado, del año 2019, del año de la COVID, pues empezó a fermentar en el mes de diciembre, precisamente justo antes de la COVID, y aún está fermentando actualmente. Son fermentaciones larguísimas y los vinos que salen son complejísimos, con unos aromas a frutos secos, a tostados, en fin, y estos combinan muy bien con los quesos y con los dulces, por ejemplo las rosquillas de Ribadavia, o los dulces hebreos de Ribadavia, o los almendrados, esos dulces que cualquiera puede encontrar, no solo en Ribadavia, sino en Allariz, en Melide o en otras localidades gallegas. Con la tarta de almendras, con la tarta de Santiago es fantástico, con una tarta de queso. Claro. Vino de postre, pero le sientan muy bien los quesos. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, una cosa que has comentado antes es que la región donde tienes tus viñedos es muy seca. Normalmente para nosotros Galicia es una zona muy húmeda, muy lluviosa. Claro, exactamente. ¿Hay un poco de cambio climático ya en esa zona o siempre ha sido así o cómo? Bueno, los cambios climáticos se han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Encontramos una edad de hielo en la Edad Media y luego encontramos una edad, digamos, tropical o seca posteriormente a partir del siglo XVI. Pero realmente sí hay un cambio climático, es cierto. Llueve menos en general y hace más calor, es más intenso el calor, mucho más intenso, mucho más duro. Pero el Ribeiro no ha vivido este cambio climático, digamos, de una forma tan rotunda. Y tampoco lo está viviendo, digamos que ayer teníamos un clima y hoy ya de repente tenemos otro. Esto no sucede así. El Ribeiro tiene un clima distinto. Nosotros no estamos en la misma latitud, ni disponemos ni orográficamente ni climáticamente como Coruña o como Lugo o ni siquiera como Vigo. Para que se haga una idea la gente que nos escucha, pues decir que la ciudad donde más llueve de Galicia no es Compostela, como pensábamos, sino que es Vigo. Entonces, el Ribeiro está protegido por una estribación montañosa que es la dorsal gallega,
que parte desde el norte de Portugal con la Serra Peneda Llerés, que nos corta todos los vientos del sur y la humedad, y luego sigue con la dorsal, que es la Serra do Suido y Faro de Avión. Son altitudes respetables en Galicia y esas frenan todos estos vientos húmedos y estas lluvias que llegan en primavera y verano. Las borrascas profundas de otoño no se frenan, esas hasta llegan a Madrid incluso, y llegan al Mediterráneo, son muy profundas. Y entonces ese clima en otoño sí lo tenemos un clima muy húmedo y un clima muy lluvioso. Y es la época, digamos, en la cual se produce el régimen de agua para los viñedos y para todos los acuíferos. Para que te hagas una idea, las fuentes actualmente en la comarca del Ribero, las fuentes que suelen estar bastante activas durante todo el año, pero sobre todo llegan bien al verano, a partir del mes de septiembre prácticamente empiezan a secarse. Y todavía no han empezado las lluvias, es decir, en estos momentos hay muchas fuentes que se están secando. Tienen que llegar esas borrascas. Y esto es una de las particularidades del cambio climático. Fíjate, normalmente el 1 de octubre, entre el 1 y el 10, empezaba a llover y llovía mucho durante 2 o 3 meses. Y esto es lo que ha cambiado. No llueve tanto, llueve bastante. Cada vez un poco más, ¿no? Porque luego la primavera y el verano son calurosos y secos. Pueden venir temperaturas bastante altas ya incluso en el mes de marzo, pero normalmente abril, mayo se combinan con calor, con alguna tormenta y bueno, el régimen hídrico está bastante bien, pero el calor, las temperaturas aquí son bastante suaves, mejor que en la costa y bueno, y mucho mejor que claro, en la parte media y norte de Galicia, es un clima totalmente distinto. Te voy a dar un dato muy curioso, solo para finalizar la pregunta. Este fin de semana recibí a unos invitados de Coruña que estaban muy interesados en el vino a través de un muy buen amigo que me lo comercializa en La Coruña que se llama Alberto, y tiene una distillería que se llama Choiva, viene al caso, pero bueno, el caso es que ellos venían de Coruña y claro, se encontraron con un clima que si en Coruña y en Vigo está lloviendo, ¿cómo? Y dice, pues aquí no, aquí hay sol. Entonces puede cambiar mucho el clima de una zona a otra de Galicia. Y esta zona de Ourense, y ya lo habréis visto seguramente mucho en el telediario cuando salen las máximas de Ourense, eso es el Ribeiro, es esta cuenca, es esta depresión. Ajá, muy bien. Bueno, por último, Antonio, recomiéndanos sitios cuando vayamos a verte, yo o todos los espectadores, porque nos entran unas ganas que te mueres, recomiéndanos sitios para comer y para ver, cuando vayamos a visitarte. Para comer tenéis unos magníficos lugares en Ribadavia. Tenemos restaurantes, bueno, los restaurantes que hay no son muchos, no estamos hablando de 50 ni de 100 restaurantes. Ribadavia es una localidad medieval que tiene una gastronomía basada en la materia prima y en buenos productos de la gastronomía gallega, de los platos gallegos. Bien. Estamos a 65 kilómetros del mar, así que el pescado fresco llega aquí. Sí. Y llega con unos precios bastante buenos, porque no somos una zona tremendamente turística, con lo cual aquí lo que se ofrece en los restaurantes es para la gente del entorno. Así que cualquier turista, y esto nos pasa habitualmente, está encantado porque se encuentra con el pulpo, o se encuentra con un buen chuletón, una buena empanada, con los pimientos de la zona. Os lo recomiendo especialmente los pimientos de Arnoya, son riquísimos, jugosísimos. Y entonces estos restaurantes que están en el entorno del casco histórico, pues son los más adecuados para comer. Y luego, no os olvidéis que una buena experiencia vitivinícola, hay muchos de estos restaurantes que tienen una muy buena carta de vino, pero aparte de eso, para el que quiera pasar un día completo, tenemos unas maravillosas termas, las termas de Prisiguero, los balnearios de Arnoya, o de Cortegada, o de Layas, que lo que ayudan es a que la satisfacción y la experiencia vitivinícola sea todavía mayor. ¿Vale? Pues fenomenal, Antonio, qué interesante todo, de verdad, nos ha encantado tenerte estos 2 días. Muchísimas gracias por todo y nada, y muchísima suerte. Prometo ir a verte, de verdad, ¿eh? Aquí te espero. Seguro. Antonio, otra vez más, muchísimas gracias y nada, y a nuestros espectadores espero que lo hayan disfrutado y que tengan las mismas ganas por lo menos que yo de ir. Adiós, Antonio. Un saludo y nos vemos. Un beso muy fuerte. Adiós.